Muy bien, estamos grabando. Mercados financieros. La definición de los mercados financieros la establecemos como los foros y conjuntos de reglas que permiten a los participantes realizar operaciones de inversión, financiamiento y cobertura mediante diferentes intermediarios, mediante la negociación de diversos instrumentos financieros. Entonces, establecemos que los mercados financieros son foros, es decir, donde se da lugar al intercambio de activos financieros y conjunto de reglas. Quiere decir que el intercambio no se da de una forma desorganizada, sino que existe una normatividad que da los lineamientos bajo los cuales se realiza el intercambio de activos financieros. Estos espacios y estas reglas permiten a los participantes, es decir, a todos aquellos que tienen necesidades de ahorrar, es decir, aquellos que tienen un excedente en activos y deciden convertirlos en otros activos, de tal forma que se pueda obtener un rendimiento, y aquellos agentes que requieran liquidez, que estén dispuestos a pagar una tasa de interés por tener acceso a activos para los que van a, por ejemplo, requerir en caso de inversiones. Entonces, los participantes podríamos decir que son todos los agentes ahorradores de la economía y todos los aquellos que buscan financiamiento. Eh, ¿Para qué? Para realizar inversión, es decir, aquellos agentes que buscan recursos para poder realizar una actividad productiva o simplemente requerir de financiamiento por alguna cuestión de liquidez o alguna cobertura con respecto a posibles eventualidades que pueden ocurrir en forma de un seguro. Los mercados financieros se van a manifestar a través de intermediarios. Quiere decir que van a existir, por ejemplo, una bolsa de valores, va a existir eh, operadores que compran y venden activos, y estos intermediarios van a ser los que van a canalizar las necesidades de ahorro y las necesidades de inversión entre todos los agentes económicos. Y la forma en la que se va a canalizar estos recursos, el ahorro y las necesidades de inversión, las necesidades de financiamiento, es a través de instrumentos financieros. Vamos a dar a resumidas cuentas de qué se tratan estos mercados en los cuales se intercambian instrumentos financieros. Mercado de deuda, o podemos denominarle el mercado de dinero, donde se intercambian activos financieros de renta fija a diferente plazo. Puede ser 28 días, puede ser 3 meses, 6 meses, un año, 3 años, 5, 10, 15, 20, 30. Y estos activos financieros que son de renta fija implica que cuando uno realiza la compra de estos activos, sabe de antemano cuál va a ser la tasa de interés. Es decir, sabe de antemano cuál va a ser el rendimiento que va a tener este activo financiero. En otras palabras, estaremos hablando de un bono, los cuales son emitidos ya sea por el sector público o el sector privado. El sector público, ¿para qué emite bonos? Para financiarse. Emite títulos valores para colocarlos ya sea en el mercado nacional o en el mercado internacional con la finalidad de vender una promesa de pago. El ejemplo clásico. El gobierno federal emite un bono, un certificado de la tesorería, un CETE, a un año, con una tasa de interés del 5%. Vamos a entender que la tasa de interés es anual. Entonces, el gobierno federal emite este certificado de la tesorería
en forma de una promesa de pago. Cualquier agente, es decir, una persona o una empresa, puede comprar este bono, este activo financiero, este instrumento financiero. Lo puede comprar entregando 100 pesos al gobierno a cambio de esa promesa de pago. Entonces se compra por 100 pesos un bono que emite el gobierno. Este bono, como hemos mencionado, el periodo de vida de los bonos es la maduración, madurará en un año. Después de un año, se hará efectivo el cobro de las condiciones que establece este bono. E implicará que se devolverá los 100 pesos que se ha entregado más un 5%, es decir, 105 pesos. Y esa es la finalidad del ahorro, que con una cantidad de dinero se pueda obtener un rendimiento adicional. Y el rendimiento adicional son los 5 pesos frutos del 5% de este bono. Entonces, de esta forma, el gobierno, pongamos que en enero de 2020, logra vender un bono, logra obtener 100 pesos. ¿Qué hace con esos 100 pesos? Podríamos decir que es parte de la deuda del gobierno, es decir, el gobierno se endeuda porque recibe 100 pesos con la promesa de devolver en diciembre 105 pesos. El gobierno recibe en enero esos 100 pesos y lo utiliza para sus operaciones corrientes, ya sea para pagar sueldos y salarios de médicos, militares, policías, maestros y todo el personal que depende del sector público. Lo realiza para construir caminos, lo utiliza para construir carreteras, lo utiliza para construir obras, como por ejemplo el Tren Maya, lo utiliza para construir, digamos, obras estratégicas, como por ejemplo Santa Lucía, o bien utilizar esos 100 pesos para poder realizar inversión en infraestructura, por ejemplo, trasladando esos recursos a Pemex y construir una refinería para convertir el petróleo en gasolina. Entonces, para eso utiliza en enero esos 100 pesos que recibe el gobierno. Recibe esos 100 pesos y lo utiliza para su gasto, ya sea corriente o de inversión. Y durante todo el año tiene que cobrar impuestos, tiene que vender petróleo y recurrir además a fuentes de financiamiento para poder recabar ingresos y que en diciembre pueda cumplir con la promesa que se estableció a inicio de año. Es decir, devolver a la persona los 100 pesos más los 5 pesos del 5% de el bono. Entonces, en este caso, estaremos ante un bono, como hemos mencionado previamente, de tipo cero. ¿Qué quiere decir? Es un bono que en una sola exhibición paga tanto el principal como el rendimiento. Otra persona pudo haber comprado un bono igual de 100 pesos que paga un cupón. Para el caso de los bonos, cuando se cobra el rendimiento se denomina cupón, que paga un cupón de 5% anual. En resumidas cuentas, vamos a decir que esta otra persona compra un bono a 5 años y el cupón se paga anualmente. Quiere decir que en enero de 2020 esta persona otorga 100 pesos al gobierno. Y el gobierno lo que hace es utilizar esos 100 pesos, ya sea para su gasto corriente o su gasto de inversión, y con su correspondiente flujo de ingresos, ya sea por impuestos o por venta de hidrocarburos u otras materias primas, obtiene ingresos. Y a fin de año, en diciembre de 2020, paga el primer cupón, 5 pesos, que es el 5%. Llegado el 2021, en diciembre, paga el siguiente cupón, otros 5 pesos. En 2022, en diciembre lo mismo, en 2023, 24, igual se paga 5 pesos en diciembre y llega el 2025.
cuando ya ha pasado 5 años. Y en 2025 se va a pagar el cupón de 5 pesos más el principal de 100 pesos. Quiere decir que en este bono de 5 años se ha recibido cada año un cupón de 5 pesos y a la maduración del bono, que es después de 5 años, se ha recibido 105 pesos. ¿Cuál ha sido el beneficio de haber comprado este bono? En primer lugar, haber recibido ese cupón anual durante el periodo de maduración del bono y posteriormente en el último periodo haber recuperado la inversión inicial. Esa es la finalidad de un bono. Estos bonos los puede emitir el sector público, también lo puede emitir empresas privadas. ¿Para qué emitirán bonos las empresas privadas? Las emitirán precisamente para financiarse, para obtener recursos, para llevar a cabo, por ejemplo, actividades de inversión, por ejemplo, ampliar la escala productiva, o de repente diversificar la producción o diferentes formas de inversión. De esta forma también el sector privado puede captar recursos en los mercados financieros a través de la venta, a través de la emisión de bonos. Cabe hacer mención que cuando un bono se emite por primera vez, es decir, el gobierno emite por primera vez un bono, y el sector privado también, cuando emite por primera vez ese bono, es decir, se crea el bono, nace el bono, estamos hablando de el mercado primario. Estamos hablando de un mercado financiero primario, donde se intercambian exclusivamente bonos de nueva emisión. Porque resulta que cuando el gobierno vende un bono, como en el segundo ejemplo, a 5 años, quien posee este bono en cualquier momento del tiempo, ya sea en el año 1, 2, 3, 4, 5, o en un periodo intermedio, en el 1,5, 2,5, puede vender este bono. Existen los instrumentos, precisamente para eso los estudiantes toman la materia de matemática financiera y finanzas, para poder evaluar en un momento determinado del tiempo el precio de un bono, considerando que ya ha pagado algunos cupones, pero va a pagar todavía cupones en el futuro y se va a recibir un valor nominal, que es decir, el monto de los 100 pesos, cuánto ha costado el bono. Entonces, en cualquier momento del tiempo se puede calcular el precio de este bono, de tal forma que quien lo compró de forma inicial puede revenderlo, puede acudir a los mercados financieros secundarios y puede vender a quien desee este bono al precio de mercado de ese momento. De esta forma, esta persona no perderá nada, el bono seguirá funcionando bajo las reglas en las cuales se emitió, solamente que puede cambiar de manos libremente. Cabe hacer notar que este cambio de manos se va a realizar, como subrayé, en el mercado secundario de activos financieros. Bueno, entonces es ahí donde tenemos el primer componente, que son los mercados de deuda, que son los de renta fija, porque bien sabemos, cuando compramos el bono, sabemos que el cupón es del 5%, ya sea si lo compramos a un año, recibimos 5 pesos y 100 pesos, o si lo compramos a 5 años. Cada año recibimos 5 pesos durante esos 5 años, y a la finalización del periodo, a la maduración del bono, recibimos los 100 pesos más el último rendimiento o el último cupón de 5 pesos. Entonces, de esa forma, por eso la renta es fija. El ingreso derivado de la posesión de este bono es fijo. Estamos en el mercado de deuda o en el mercado de dinero. Posteriormente, podemos pasar al mercado bursátil o al mercado accionario, donde tenemos a instrumentos financieros de renta variable. Entonces, podemos imaginar, dada la definición de los instrumentos
financieros del mercado de deuda o del mercado de dinero que se caracterizaban por renta fija, que en el mercado bursátil, en el mercado accionario, la renta variable implica que no hay certidumbre con respecto al ingreso de este tipo de activos. ¿Y de qué tipo de activos estaremos hablando en el mercado bursátil o en el mercado accionario? Tal como su nombre lo dice, estamos hablando de el mercado de acciones. En términos generales, una acción representa la propiedad de una parte pequeña de una empresa, es decir, una fracción de la empresa. De esa forma, al comprar una acción, se compra una parte de esta empresa y por lo tanto se es partícipe del reparto de utilidades o el reparto de dividendos a la finalización de cada periodo, de cada año. Quiere decir que recordemos que cada año una empresa hace el recuento de sus resultados y verifica si obtuvo o no obtuvo utilidades, si obtuvo o no obtuvo dividendos, es decir, si hubo o no hubo ganancias. Si hubo ganancias, como yo soy poseedor de una parte de la empresa, al tener acciones de esta empresa, también soy merecedor a participar de las utilidades de esta empresa. ¿En qué proporción? En la proporción de cuántas acciones tengo. Por ejemplo, un inversor puede comprar 1% de una empresa. Si compra el 1% en acciones de esa empresa, va a ser merecedor al 1% de las utilidades que se generan. En cambio, alguien puede comprar 50% de la propiedad de una empresa, comprando la cantidad de acciones que le dan precisamente esa cantidad. Y si alguien tiene en acciones el 50% de una empresa, será partícipe del 50% de las utilidades de esta empresa. Pero cabe hacer notar que las empresas no siempre tienen utilidades. Hay empresas que tienen pérdidas y otras empresas que tienen ganancias. Por ejemplo, ahora mismo estamos utilizando una empresa muy rentable, tal vez una de las empresas de mayor rentabilidad. Estamos, por ejemplo, llevando a cabo esta clase mediante la plataforma Zoom. Antes de la pandemia, Zoom era una plataforma tal vez no muy conocida, pero que ya se utilizaba, pero que comenzó a utilizarse masivamente debido a la necesidad de la interacción remota entre individuos. Ya sea en empresas, ya sea en el sector educación, se comenzó a utilizar masivamente Zoom y se comenzó a demandar los servicios premium, por ejemplo, los servicios de reuniones sin límite de Zoom. ¿Cuántos cuesta, por ejemplo, esos servicios? Creo que está aproximadamente unos 2.000, 2.500 pesos por año, si alguien quiere tener reuniones ilimitadas. Entonces, de esta forma, esta empresa comenzó a recibir muchos ingresos, de tal forma que comenzó a reportar importantes utilidades. De tal forma que quienes poseían acciones de Zoom, que el año pasado habían comprado acciones de Zoom, de repente se ven con que este año van a obtener un elevado margen de utilidades y por lo tanto van a obtener un ingreso o un rendimiento de la posesión de esta acción elevado. Y algo que, digamos, no se esperaba que se obtendría, digamos, los rendimientos normales. Pero a esto, a las utilidades, hay que sumar otro aspecto, que es el valor de mercado de la acción. El valor de mercado de la acción es el otro componente del rendimiento de una acción. Una acción nos da derecho a las utilidades. Muy bien, si la empresa obtiene utilidades, esas utilidades son parte del rendimiento de la acción. Pero una acción como tal tiene un valor fundamental, por así decirlo. Y ese valor fundamental viene dado por su valoración en el mercado. Entonces, cuando una empresa es bien vista en el mercado, tiene un buen desempeño, no solamente sus utilidades naturalmente suben, sino también la valoración de esta acción, es decir,
el valor que le da el mercado a esta empresa aumenta, de tal forma que el precio de la acción aumenta. Entonces, hay dos fuentes de ingresos al poseer una acción: las utilidades de la empresa como tal y la valoración que da el mercado a la empresa mediante el precio de la acción. Si ven, por ejemplo, en Yahoo Finance, el precio de la acción de Zoom, pueden ver que se disparó. Es decir, quien tenía acciones de Zoom ahora tiene las mismas acciones, pero valen mucho más en el mercado. Si hoy las vendiera, obtendría, digamos, mucho más de lo que se invirtió, al mismo tiempo que es partícipe de los beneficios de esta empresa. Entonces, a la hora de calcular el precio de una acción o el valor de una acción, se debe considerar dos aspectos, tanto los dividendos como el valor de mercado de esta acción. ¿Y qué es lo que determina el valor de mercado de una acción? Pues el desempeño de la empresa, cómo es vista por los inversores o cómo es vista por todos aquellos quienes acuden a los mercados financieros. Por ejemplo, hace algunos años escuché la noticia de que la empresa más valiosa en el mercado bursátil era Apple. De alguna forma, Apple logró posicionarse en el mercado haciendo que sus acciones sean las mejor valoradas en el mercado. Entonces, de alguna forma, las empresas son vistas bien por el público y eso hace que sus acciones sean deseadas, sus acciones suban de precio y por lo tanto incrementen su valor. Stephanie García, ¿qué pasó? Profe, por ejemplo, y cuando están como en el mercado bursátil y los accionistas, ¿cómo saben ellos cuándo vender las acciones y cuándo comprarlas? Por ejemplo, dice, tendrían que hacer un análisis y, pues, porque son analistas, ¿no? Ajá. Entonces, ellos, ¿cómo determinan cuándo ya, por ejemplo, las acciones de Zoom, por ejemplo, en el ejemplo que nos haya puesto, van a dejar de valer o le conviene más venderlas ahorita o así? Bueno, hay que ver las preferencias en este caso, del inversor, del cliente. Ah, ok. El cliente, por ejemplo, podrá tener tal vez la necesidad de, por ejemplo, de tener rendimientos elevados, rendimientos moderados o rendimientos, podamos denominarle, normales. Si tienes rendimiento, si este individuo desea, si este cliente desea rendimientos extraordinarios, le interesará mucho comprar y vender. No le interesará, por ejemplo, mantener por largos periodos de tiempo acciones. Lo que le interesa es comprar y vender y de estas operaciones de comprar y vender obtener beneficios. Es decir, tratar de identificar las acciones que están subiendo de valor, comprar esas antes que suban, una vez que ya han subido, venderlas y tratar de identificar acciones que están subiendo para de esa forma comprar y de la compra y venta obtener beneficios. Pero hay un problema. El problema se llama riesgo. Cuando se compran acciones de diferente clase de riesgo, podemos hablar, por ejemplo, acabamos de hablar de empresas, digamos, consolidadas en el mercado. Apple, Zoom. Son empresas de la clase de riesgo, podemos denominarle baja. De tal forma que los rendimientos que ofrecen podrán ser rendimientos de mercado, rendimientos normales. Es decir, no son rendimientos extraordinarios. Si alguien busca rendimientos extraordinarios, deberá buscar acciones más riesgosas, aquellas que tienen la probabilidad ya sea de ganar o incluso de perder mayor a las empresas consolidadas. De esta forma, se incurre en lo que usted está tratando de intuir, que es a lo que hace un broker financiero, ¿no es cierto? Es decir, comprar y vender activos, comprar y vender acciones. En primer lugar, pensemos solo acciones. Y a partir de la compra y venta de estas acciones, obtener beneficios. Entonces, ahora, y aquí viene la pregunta, ¿no? ¿Cómo saber cuándo vender, cuándo comprar un título, una acción para poder obtener beneficios de esta operación
Y precisamente ahí viene todo el aspecto de finanzas y ciencia de datos. Es decir, tener alguna idea mediante modelos financieros, modelos matemáticos de cuál es la evolución futura de las diferentes acciones por clase de riesgo, si las podemos clasificar. Entonces habrá algunas acciones que tendrán a subir, otras que tendrán a bajar, y en función a las proyecciones de esos posibles valores, se puede realizar la compra y venta y obtener beneficios. Y aquí ya no estamos hablando de una ciencia exacta, sino estamos hablando más ya de un arte que de ciencia. Entonces habrá brokers financieros que son muy expertos, los cuales podremos decir pueden oler los negocios, es decir, pueden oler donde hay posibilidad de beneficios o tienen un método efectivo para poder detectar esto, y habrá otros brokers no tan expertos, podemos decir brokers ineptos, los cuales pierden dinero, ¿no es cierto? Es decir, mediante la compra y venta de acciones, si no saben a qué acciones están comprando o qué acciones están vendiendo o no saben en qué momento realizar la compra y venta adecuada, pueden hacer perder dinero a sus clientes. Entonces, ahí tal vez digamos, a grandes rasgos, el funcionamiento del mercado financiero bursátil, del mercado financiero accionario. Y como usted bien lo intuía, en cualquier momento se puede comprar y vender acciones que son valuadas en su debido momento por dos aspectos, su valor de mercado y las posibles utilidades que pueda reportar esta acción. Entonces, todos aquellos interesados en comprar y vender acciones deberán acudir a los mercados bursátiles. En México, ¿cuáles son los mercados bursátiles? Son dos: la Bolsa Mexicana de Valores y la Bolsa Institucional de Valores. Son dos mercados en los cuales se intercambian acciones y se puede, de esta forma, en función al riesgo al que se quieren exponer las personas, comprar ya sea acciones poco riesgosas, pero con un rendimiento de mercado, o acciones muy riesgosas, pero con un rendimiento extraordinario. En este caso, el rendimiento estará compensando el riesgo. En términos generales, así es como funcionan las acciones, y podemos decir que existirán las acciones preferentes, es decir, aquellas que se emiten con invitación, es decir, que para comprarlas se requiere una previa invitación, se requiere, digamos, ciertos privilegios y se puede comprar estas acciones. Son acciones preferentes. O acciones comunes, aquellas que se lanzan al público en general en la Bolsa Mexicana de Valores. Hasta aquí, dos mercados, de dinero y bursátil. Pero ahora hablemos del mercado de derivados. El mercado de derivados que se manifiesta en el mercado mexicano de derivados tiene la finalidad de cubrir riesgos, de tratar de cubrir algunos riesgos en los cuales incurren algunos agentes económicos. Y de esta forma, el valor de estos derivados, podemos decir que es contingente de activos subyacentes. ¿Qué quiere decir esto? Por contingencia, entenderemos que puede ocurrir o no en función a los activos que respaldan a los derivados financieros. El caso clásico, pensemos en la crisis de 2008, en la crisis de los hogares subprime, donde en el mercado financiero del 2007 se había intercambiado una ingente cantidad de derivados financieros, los cuales tenían valores subyacentes, por ejemplo, en bonos, en acciones y también hipotecas. Y esas hipotecas correspondían, por ejemplo, a los hogares subprime. Eran los hogares que tenían bajos ingresos y que tenían una alta probabilidad de impago. Es decir, que no podrían continuar con el pago de sus hipotecas. Lo que ocurrió es que un derivado está en función al valor de sus elementos, y uno de esos elementos son las hipotecas. Si las hipotecas no se pagan,
las hipotecas pierden valor. Y por lo tanto, como un derivado es contingente de un activo subyacente, en este caso el activo subyacente es la hipoteca, el derivado también pierde valor. Entonces se genera un efecto en cadena que hace que todos los derivados que tengan componentes de hipoteca y en general todos los derivados comienzan a perder valor. Entonces, de esta forma, eh, los derivados financieros tienen esa característica de, a través de, podemos decir, mezclar activos financieros en un solo activo, es decir, tomar acciones, tomar bonos, diversos activos financieros y encapsularlos en un activo denominado derivado, tratar de reducir riesgos. ¿Por qué? Porque dentro de la teoría de la cartera de activos financieros, las carteras se construyen con una finalidad. La finalidad es disminuir el riesgo y se puede demostrar que si tenemos activos, podremos denominarles de la misma clase de riesgo, pero son diferentes activos, si en nuestra cartera de inversión, es decir, en nuestro portafolio de inversión, es decir, en el conjunto de activos en el que ahorramos, si compramos diferentes activos, a pesar de que tengan la misma clase de riesgo, el solo hecho de tener diferentes activos hace bajar el riesgo conjunto. Entonces, el mercado de derivados surge por esa necesidad de distribuir los riesgos. Estaremos hablando, por ejemplo, de forwards o de opciones financieras. Forwards son operaciones que implican un periodo hacia adelante. Opciones financieras son, las opciones es una operación en la cual se pacta en el futuro y se tiene la posibilidad de ejercerla o no ejercerla en función a cómo esté el contexto en el futuro. Entonces, una opción tiene esa finalidad, cubrir riesgos. En caso de que vaya bien, podemos ejercer la opción. En caso de que vaya mal, podemos libremente no ejercer la opción. Entonces, los derivados tienen esa finalidad, hacer una distribución, una adecuada distribución del riesgo al que desean exponerse los inversores o los agentes que desean comprar estos derivados. Y estos derivados pueden intercambiarse, como habíamos dicho, en el mercado bursátil, en la Bolsa Mexicana de Valores o en el mercado mexicano de derivados, o entre particulares a través de operaciones extra bursátiles. Por último, tenemos al mercado cambiario y de crédito. Sobre el mercado cambiario ya hemos hablado en lecciones previas que tienen que ver con la determinación del tipo de cambio, es decir, la oferta y la demanda de divisas, las cuales determinarán el tipo de cambio. Y el mercado crediticio tiene que ver con todas las operaciones que implican que un agente económico proporciona recursos a otro agente económico con la promesa de pagos en el futuro. Es decir, podemos hablar, por ejemplo, en resumidas cuentas, de una tarjeta de crédito. Podemos hablar de un crédito hipotecario. Podemos hablar de un crédito productivo. Es decir, todas las formas en las cuales alguien, pensemos en una institución financiera, presta recursos a alguien, está dentro de el mercado de crédito. ¿Y por qué decimos que es un mercado? Porque existen diferentes opciones. Por ejemplo, la banca múltiple, pensemos por ejemplo en los grandes bancos, los bancos más comunes, otorgarán, por ejemplo, créditos, ya sea créditos de nómina o créditos de fácil acceso a sus clientes. Pero, por ejemplo, si alguien se acerca a un banco, pensemos, por ejemplo,
HSBC o Scotiabank desea solicitar un préstamo y se acerca a la ventanilla y dice, mire, yo no tengo empleo, pero deseo solicitar un préstamo. De repente los agentes de cuenta dudarán en otorgarle el préstamo porque pues, no pueden garantizar un colateral, es decir, no pueden tener las garantías de que esta persona les va a devolver el crédito otorgado. Entonces rechazan el crédito. Y esta persona había acudido a estos bancos porque había visto una tasa de interés relativamente atractiva. Pensemos, por ejemplo, un 12%. Pero se acerca a otro tipo de bancos, pero al fin y al cabo un banco. Se acerca a, por ejemplo, Banco Azteca. Y dice, oiga, mire, yo no tengo empleo, pero necesito un crédito. El Banco Azteca pues, lo que hace es hacer un estudio de qué colaterales cuenta, es decir, si tiene vivienda propia, si en la vivienda cuenta con algunos activos, por ejemplo, electrónicos, máquinas, vehículos, de tal forma que se anota todos esos colaterales. Y en función de esos colaterales, el banco decide viabilizar el crédito. Pero el banco está incurriendo en un mayor riesgo. Un banco grande, un banco, digamos, tradicional, no aceptó este crédito porque veía muy riesgoso a este cliente. Pero este otro banco decide exponerse al riesgo y conceder el préstamo a este cliente. Pero como hemos visto en los demás mercados financieros, cuando un agente se expone al riesgo, debe obtener algo a cambio, es decir, un mayor rendimiento. En este caso, el Banco Azteca otorgará el crédito a esa persona, pero cobrándole una tasa mayor, por ejemplo, 27%. Es decir, que un banco tradicional puede cobrar un 12%, pero este otro banco, al exponerse a mayor riesgo, otorga el crédito, pero le cobra una tasa mayor. Es por eso que en algunos bancos, por ejemplo, Banco Azteca, Banco Coppel, es más fácil obtener créditos, pero al mismo tiempo es más caro pagar estos créditos. ¿Debido a qué? Debido al nivel de riesgo al que están incurriendo los clientes de estos bancos, ¿no? Entonces, de esta forma existe un mercado, es decir, esta persona puede acudir a una u otra institución y en función a los determinantes de este mercado de crédito se determinan precios del crédito. ¿Y cuáles son los precios del crédito? Las tasas de interés. Bueno, eh, preguntas hasta aquí con respecto a los mercados financieros. Hemos visto a grandes rasgos en qué consisten los mercados financieros. No, Preguntas. profe. Bueno, no hay preguntas, Stephanie. Amanda iba a decir algo. Creo que no. Bueno, no hay problema. Bueno, entonces dimos una explicación tal vez a vuelo de pájaro, quiere decir muy rápida, de algo que es sumamente grande, ¿no es cierto? Estamos hablando de cursos de matemáticas financieras, de finanzas uno, 2, 3 y demás que se requieren para comprender al 100% estos mercados financieros. Pero sin embargo, mediante esta exposición, podemos dar las principales características de estos mercados. Pasemos a la siguiente diapositiva y hablamos de las tasas de interés, una extensión de pues el mercado crediticio. ¿Qué es la tasa de interés? Podemos decir que es el precio del dinero crédito. Es el precio del dinero cuando se solicita este dinero en forma de un crédito o es el retorno de una inversión. Eh, Recordemos que dentro de la formación, ustedes van a tener de economistas, hay una materia que se llama preparación y evaluación de proyectos. En la materia preparación y evaluación de proyectos se dan las herramientas necesarias para que se pueda hacer un proyecto de inversión, en términos de un documento que implique el formular un proyecto de inversión. Por ejemplo, el de introducir un nuevo producto para una determinada empresa.
Se justifica este proyecto mediante, por ejemplo, una demanda insatisfecha. Quiere decir, pensemos en un producto novedoso. Pensemos, por ejemplo, en una gaseosa en un refresco gaseoso de sabor chocolate. Llamémosle Choco-Cola. Esta Choco-Cola tiene un hueco en la demanda. Es decir, no existe una gaseosa de chocolate. ¿O alguien conoce alguna gaseosa de chocolate? No. No. Tenemos el sabor cola, el sabor naranja, Fanta, el sabor limón, Sprite y diversos sabores, ¿no? Pero no hay una gaseosa de chocolate. Entonces es una oportunidad de mercado, se identifica esta oportunidad de mercado, se identifica una demanda insatisfecha mediante un estudio de mercado, se realiza una pequeña encuesta digamos, en la población objetivo y se les pregunta, ¿no? ¿Usted estaría dispuesto a consumir una gaseosa sabor chocolate? Si es ese caso, ¿cuál es el precio que usted estaría dispuesta a pagar por una botella de 2 litros, por una botella de medio litro? Entonces se genera una encuesta y a partir de esa encuesta se genera un estudio de mercado. Y ese estudio de mercado se plasmará en una curva de demanda insatisfecha de Chococola. De esta forma, al existir esta curva de demanda, se puede determinar, por ejemplo, las cantidades posibles que se pueden comercializar y el precio posible al que se puede comercializar. Una vez que se ha hecho este estudio de mercado y se ha identificado la demanda insatisfecha, lo que se hace es hacer la ingeniería del proyecto. Muy bien, existe la demanda insatisfecha. Ahora hay que poner en marcha el proyecto de establecer este nuevo producto. Y la ingeniería del producto consistirá en la identificación, por ejemplo, de un terreno para construir una planta, los requerimientos físicos de la construcción, qué equipos se van a requerir, agua carbonatada, equipos embotelladores, plástico, proveedores de botellas, proveedores de tapitas, camiones para la distribución o camionetas en función a la escala de la producción, es decir, que se diseña la cadena la estructura productiva de este producto. Es decir, es la ingeniería del producto, cómo va a funcionar. Al mismo tiempo se diseña en la planta laboral, ¿no? Es decir, cuántas personas van a trabajar, cuáles van a ser los salarios, y se hace una estructura de costos para así tener los requerimientos de inversión, los costos del terreno, los costos de la construcción, los equipos, los salarios, mientras comience a elaborarse este producto. Una vez que se hace todo este estudio de mercado a grandes rasgos y la ingeniería del proyecto, se procede a realizar un flujo de caja, es decir, un flujo financiero de los costos, es decir, los ingresos, los gastos que se van a incurrir en el periodo de vida del proyecto, pensemos 5 años o 10 años, y los ingresos, es decir, en función de la demanda insatisfecha, se va a proyectar, por ejemplo, el primer año vender 20,000 unidades, el segundo año 25,000, el tercer año 30,000 y así cada año aumentando 5,000 unidades. De tal forma que en función a los costos proyectados y a los ingresos proyectados, se puede tener un margen proyectado, es decir, las posibles ganancias dentro del periodo de vida de este proyecto. Si este proyecto se lo establece con un periodo de vida de 10 años, se considerará los ingresos durante todos esos 10 años y mediante algunos elementos que también se ven en matemática financiera, como el criterio de valor actual neto o tasa interna de retorno, se podrá establecer la viabilidad de esta inversión. ¿Qué es el valor actual neto? El valor actual neto no es más que el flujo descontado de los costos de todos los ingresos que se va a tener en diferentes periodos del tiempo traídos a valor presente. ¿Cuál es el criterio para que la inversión sea viable? Que el valor actual neto sea positivo. Al mismo tiempo, hay una tasa interna de retorno, es decir, en términos porcentuales, si yo meto 1,000,000 de pesos, ¿cuánto me está redituando este proyecto?
Si este proyecto me está redituando, por ejemplo, 3%, quiere decir que del dinero que yo estoy invirtiendo, 1.000.000, recupero ese 1.000.000 más un 3% de ganancia. Entonces, esa tasa de interés, esa tasa interna de retorno, es la que se denomina el retorno de una inversión. Es decir, en términos porcentuales, si yo invierto en una actividad productiva, ¿cuánto recupero adicional a mi inversión? Esa es la tasa de retorno. Y en los criterios de proyectos de inversión se denomina tasa interna de retorno. Y hay que tener en cuenta para estos proyectos de inversión que esta tasa interna de retorno debe ser mayor a, por ejemplo, una tasa de referencia de mercado, el costo de oportunidad. Por ejemplo, yo tengo 1.000.000 de pesos, puedo invertir en Chococola o puedo invertir en CETES del gobierno federal, en los certificados de tesorería del gobierno. ¿Cuánto están pagando los CETES actualmente? Aproximadamente están pagando 4.6%. Quiere decir que si yo meto 1.000.000 de pesos, voy a obtener una tasa anual de 4.6%. Entonces yo me pregunto, ¿qué es mejor? ¿Meter dinero al negocio Chococola y obtener un rendimiento del 3% o meter mis dineros a CETES y obtener un rendimiento del 4.6%? ¿Qué me dicen? ¿Qué es mejor? Cualquier estudiante, ¿qué es mejor? Invertir en los Obtener CETES, ¿no, profesor? efectivamente, 4.6% es mejor que 3%. Entonces, dados los criterios de evaluación de proyectos, si este proyecto reditúa 3%, no vale la pena. Entonces, no hago Chococola y meto mi dinero a CETES. Entonces, de esta forma, acabo de darles en resumidas cuentas cómo se hace un proyecto de inversión, pero en muy resumidas cuentas hay muchos más detalles, por ejemplo, los estudios de sensibilidad, la econometría detrás de la estimación de una curva de demanda, el estudio de mercado y demás detalles, pero en términos generales así funcionaría un proyecto de inversión. De tal forma que en términos de una tasa de interés se puede saber el retorno de una inversión. Los inversores buscarán proyectos los cuales tengan el retorno más elevado posible. Es decir, se hará Chococola siempre y cuando pueda obtener retornos mayores a, por ejemplo, comprar certificados o bonos de la tesorería. Entonces, es un criterio por el cual yo puedo saber cuál es el precio que voy a pagar por endeudarme o la tasa de retorno la cual me va a redituar una inversión. Entonces, la tasa de interés la podemos ver desde esos dos puntos de vista. Como el que puedo pagar por recibir un crédito o el que puedo ganar por realizar una inversión o ahorrar. Entonces, es por eso que la tasa de interés efectivamente mostrará el precio del dinero. Si alguien desea dinero para cualquier cosa, el precio de ese dinero es la tasa de interés. Si alguien desea ahorrar, desea obtener rendimientos, intereses por su ahorro, puede utilizarlo en CETES o en un proyecto de inversión. Si invierte en Chococola, ¿cuál es el precio que está perdiendo? Es el costo de oportunidad. Es lo que hubiera estado ganando con CETES. Entonces, la tasa de interés se le puede ver desde esos dos puntos de vista. En general, las tasas de interés se especifican en términos anuales, pero puede expresarse también en términos mensuales, en términos semestrales y deberán calcularse, por ejemplo, las tasas equivalentes. Un ejemplo,
Es lo mismo tener una tasa de interés mensual de 1% a una tasa anual del 12%. Alguien dirá, si es lo mismo, como es mensual a 1%, sumamos 12 meses y tenemos 12%, lo cual es equivalente a 12% anual. Pero resulta que no, que una tasa de 1% mensual no equivale exactamente a una tasa anual del 12%. ¿Debido a qué? Debido a algo que se denomina interés compuesto. Debido a la capitalización compuesta, las tasas de interés se calculan mediante la forma equivalente. Y mediante tasas equivalentes se puede encontrar que aproximadamente una tasa de interés del 1% mensual equivale a una tasa anual del 12.6% aproximadamente. Entonces, las tasas no se pueden sumar directamente, se debe incurrir en una pequeña operación para convertirlas. Bueno, en términos de la economía en su conjunto, en términos de la macroeconomía, podemos establecer una ecuación. Esta ecuación nos va a ayudar a entender que existen dos tipos de intereses, dos grandes clasificaciones de tipos de interés en la economía. Y decimos que el tipo de interés nominal es igual al tipo de interés real más la inflación. Entonces, estamos aquí identificando un interés nominal y un interés real. ¿Qué es el interés nominal? La tasa de interés nominal es la que ustedes ven, por ejemplo, anunciadas en las pizarras de los bancos. Es la tasa de interés de las tarjetas de crédito, es la tasa de interés de los préstamos, es la tasa de interés que anuncian las entidades financieras. Esa es la tasa de interés nominal, simple y llanamente. Pero si a esta tasa de interés la descomponemos en dos partes, podemos tener la tasa de interés real y la inflación. De esta forma, por ejemplo, para aclarar esto, si en un año un estudiante decide ahorrar 100 pesos y decide comprar CETES por que rinden 4.6% en un año, entonces este estudiante compra un CETE, un certificado de la tesorería, otorga sus 100 pesos y a fin de año recibe 100 pesos más 4.6 pesos, es decir, 104.6 pesos. Pero resulta que durante todo ese año ha habido una inflación del 4.6%. Quiere decir que a inicio de año se requerían 100 pesos para comprar un conjunto de bienes. Pero como la inflación ha subido, es decir, el nivel general de precios ha aumentado en 4.6%, para comprar ese mismo conjunto de bienes que antes costaba 100, ahora se requiere 104.6 pesos, porque la inflación ha subido 4.6%. Entonces, este estudiante que ahorró sus 100 pesos, retira sus 100 pesos más su ganancia, 4.6 pesos a fin de año. ¿Cuál es la ganancia real de este estudiante? Y la respuesta es cero. ¿Por qué? Porque durante el periodo en el que ahorró, el poder adquisitivo del peso disminuyó en 4.6%. Y sus ahorros exactamente le rindieron 4.6%. Entonces, un poder adquisitivo de 100 pesos a inicio de año equivale a un poder adquisitivo de 104.6 pesos a fin de año. De tal forma que este estudiante no hizo mal en ahorrar. Evidentemente, el rendimiento real, es decir, el poder adquisitivo de sus ahorros, se ha mantenido constante. Pero, ¿qué hubiera pasado si no hubiera metido el dinero al banco? Si no hubieran comprado los CETES. Este agente simplemente se hubiera quedado con 100 pesos. Entonces, tiene 100 pesos a inicios de años, tiene 100 pesos a fin de año, pero resulta que sus 100 pesos por la inflación ahora compran menos.
Entonces, en términos generales, la inflación actuó como un impuesto, quitándole poder adquisitivo. De esta forma, las tasas de interés, las relevantes, deberán estar expresadas en términos reales, como lo tenemos en la siguiente ecuación, que es R, la tasa de interés real, es igual a la tasa de interés nominal menos la inflación. Entonces, la tasa de interés real nos estará diciendo las ganancias en términos de poder adquisitivo. Este estudiante ahorrador invirtió una tasa del 4.6%. La inflación fue del 4.6%. ¿Cuál fue la ganancia real en términos de poder adquisitivo de este estudiante? Cualquier estudiante. En otras palabras, 4.6 menos 4.6, Ah, pues de cero, ¿no? cero. Simplemente cero, como Se habíamos queda dicho. igual, ¿no, profe? Efectivamente, el poder adquisitivo se mantiene constante. Pero esto se lo puede saber solamente ex post. Es decir, se puede saber a fin de año solamente. Porque ahora mismo, alguien podría decirme cuál va a ser la inflación total del año 2020. ¿Alguien podría decirme cuál va a ser la inflación del año 2020? Creo que no, ¿no? Pues evidentemente, el INEGI no lo reporta. El INEGI reporta la inflación de 2020 recién en enero del siguiente año, de 2021. Entonces, no se va a saber la información hasta que haya culminado el año. Tiene que transcurrir el año, la monitorización de precios, para saber la inflación. Entonces, en un momento dado, es decir, este estudiante a inicio de año no puede saber la inflación. Entonces, lo que podrá saber será una aproximación de la inflación, es decir, la inflación esperada. Entonces, cuando alguien decide, por ejemplo, realizar una inversión, ya sea en CETES, ya sea en pagarés bancarios o en cualquier otro tipo de activo, cuando le muestren la tasa de interés, le van a decir, usted va a ganar 5%, pero deberá tener en cuenta la inflación esperada para ese año. Para este año, se espera que la inflación sea levemente algo elevada, es decir, algo mayor al 3%, incluso 4% o quizá un poco más. Pensemos que llega al 4%. La inflación esperada para el 2020 va a ser del 4%. Entonces, si alguien me ofrece una ganancia del 6%, 6, que es lo que me está ofreciendo ahora, la tasa de interés se la puede ver, por eso está normal, menos la inflación que pienso que va a ocurrir, que es decir, la inflación esperada es de 4%, voy a tener una tasa de interés real, es decir, una ganancia en mi poder adquisitivo esperado de 6 menos 4, es decir, 2%, pero en términos esperados, no en términos ciertos. Entonces, la tasa de interés real me estará dando la pauta, una pauta más adecuada de cuál es el beneficio por ejemplo, invertir ya sea en uno u otro activo. Aquel activo que me ofrezca la mejor tasa de interés real, es decir, mientras más arriba, mejor va a ser es aquel activo el cual yo voy a adquirir. Teniendo en cuenta que la inflación se está considerando como inflación esperada. ¿Y cómo podemos tener una cifra de la inflación esperada? Algunos elementos. Por ejemplo, el Banco de México realiza pronósticos de la inflación y nos da una pauta de cuál puede ser el valor a fin de año de la inflación. Con estos pronósticos, que no solamente los realiza el Banco de México, también algunos bancos privados de banca múltiple realizan su propia estimación
Algunos analistas realizan su propia estimación, el Fondo Monetario realiza su propia estimación. Existen, por ejemplo, servicios como Bloomberg o como Consensus Forecast que realizan su propia estimación. De esta forma, se tiene un conjunto de pronósticos de la inflación que pueda haber a fin de año. Estos pronósticos pueden servir como base para, digamos, alguien que decida, quiera tener una idea de cuál va a ser la inflación, tomar un promedio de estos pronósticos y tendrá una idea, digamos, aproximada de la inflación a fin de año. Entonces, de esta forma, la inflación esperada ayuda a tomar decisiones con respecto a opciones de inversión. Debido a que si hubiera un panorama inflacionario, digamos, preocupante, en el cual la inflación puede sobrepasar los dos dígitos, es decir, mayor a 10%, evidentemente se buscará rendimientos mayores a la tasa de inflación para tener un aumento neto en el poder adquisitivo de mis recursos, es decir, tener una ganancia más allá de lo que yo tenía a inicio en términos de poder adquisitivo. Entonces, tenemos la inflación esperada. Y nos queda una pregunta. ¿Qué determina o qué garantía tenemos de que el Banco de México pueda cumplir su pronóstico? ¿O qué garantía tenemos de que la inflación no sobrepase los dos dígitos o al menos no sobrepase el 5%? ¿Qué garantía tenemos de eso? ¿Alguien tendrá una respuesta aproximada? ¿Qué garantizará que la inflación no suba tanto? ¿Alguien puede tener una sugerencia? ¿Qué garantiza que la inflación no suba tanto? Cualquiera, vamos a elegir personas. A ver, usted, Isis Uriostegui. Bueno, yo siento que es por la adquisición de... Bueno, no se escucha muy bien. Israel Aquino. ¿No podría ser los precios en el mercado, profesor? Israel Aquino nos menciona eh, que los precios, sí, pero ¿qué garantizará que los precios sean conjuntos, que los precios sean constantes? En este caso nos levanta la mano Stephanie García. Yo creo que no lo garantiza nada, profe. Por ejemplo, en este caso de la incertidumbre de que la pandemia, por ejemplo, vuelva a haber un rebrote, pues la inflación sería Ajá, mayor, ¿no? puede ser, efectivamente puede ser que haya, digamos, una escasez de productos, que la gente comience a comprar por prevención y pueda comenzar a comprar en exceso de bienes y generar una escasez y elevar el precio, ¿no es cierto? Sí, cierto. Bueno, bueno, simplemente un apunte. Consulté a Isis Uriostegui y me contestó un joven. ¿Qué pasó, Isis? ¿Será que se encuentra Isis? Bueno, bueno. Entonces, eh, y esta pregunta viene a colación de que efectivamente hay alguien que se preocupa por los precios de la economía. Vamos a ver quién es. Y es el Banjico y la política monetaria. Es decir, que el Banco de México es quien se va a encargar de velar por la estabilidad del poder adquisitivo del peso mexicano. El Banco de México es la institución pública que, que vigila los precios y trata de influir que los precios no suban más allá de un objetivo determinado. Entonces, en este caso, ¿cuál es la garantía de que los precios no suban y no se descontrolen? Esa garantía viene dada por el actuar del Banco de México. En una palabra. Enseguida vamos a volver
con respecto a el Banco de México. Les quiero comentar esta curva que se denomina la curva de rendimientos. La curva de rendimientos nos estará dando en una sola gráfica un vistazo de el panorama de la estructura de las tasas de interés en una economía. Lo que estamos viendo en esta gráfica es que en un momento dado del tiempo, por ejemplo, se puede tener una tasa de interés interbancaria, es decir, de 1% a un día, una tasa de interés de CETES a 28 días, CETES a 91 días, CETES a 182 días, a 364 días, es decir, a un mes, 3 meses, 6 meses, 12 meses, un año, posteriormente 3 años, 5 años, 10, 20 y 30. Es decir, que en un momento del tiempo podemos tener que los diferentes activos a diferentes plazos tienen diferente rendimiento. De tal forma que, por ejemplo, si alguien compra un título a 30 años, según esta gráfica, podrá obtener un rendimiento casi del 8%. Pero si compra un título a un año, podrá obtener un rendimiento aproximadamente del 5% anual. Entonces, esta curva de rendimientos nos está mostrando que típicamente, mientras más largo es el plazo, mayor es la tasa de interés que se paga. Es decir, si ustedes deciden ahorrar a 30 años, tienen que tener en cuenta que durante 30 años no van a ver su dinero y que después de 30 años van a poder obtener su dinero, pero incrementado a una tasa anual del 8%. Es significativo esa cantidad, es significativa, es una cantidad considerable. Entonces, mientras más corto sea el plazo, mientras más corto sea la disponibilidad del dinero, digamos que ustedes tienen temor de que no saben lo que vaya a pasar de aquí a 30 años y deciden no, mejor irse por la segura. Invertir en un CTA 28 días. Es decir, que ustedes compran su CETE y después de 28 días se les devuelve su principal más un rendimiento de 4.5% anual. Pero subrayo, es anual. Quiere decir que como invirtieron a 28 días, no significa que les van a dar un 4.5% de su inversión, sino les van a dar una fracción la fracción que corresponde a 28 días. Porque 4.5% correspondería a un año, a 360 días. Entonces, el rendimiento será de aproximadamente menos del 1%, ¿no es cierto? A 28 días, el rendimiento efectivo. Entonces, si ustedes meten 100 pesos a 28 días, obtendrán menos de un peso después de esos 28 días. De esta forma, se puede tener una curva de rendimientos y como podemos ver, el título dice que tiene pendiente normal. La curva de rendimientos es un elemento para predecir crisis económicas. Es un elemento que nos sirve para anticiparnos a posibles episodios de recesión. Resulta que si esta curva de rendimientos cambia de forma, la estamos viendo con pendiente positiva cuando es normal, puede ser también plana. Es decir, que puede tener esta forma. Es decir, que puede ser totalmente horizontal. Y cuando es horizontal, resulta que esta curva de rendimiento nos estará mostrando la posibilidad de que existe crisis en la economía, es decir, riesgos de recesión. Cuando los agentes económicos comienzan a cambiar su composición de activos de largo plazo hacia corto plazo. Es decir, comienzan a demandar más activos de corto plazo, por lo tanto su precio sube y posteriormente los de largo plazo, su rendimiento es menor. Y ya en una recesión económica, ya cuando se ha dado la recesión económica, puede darse que la curva de rendimientos tenga este comportamiento, es decir, que tenga una pendiente negativa. Entonces, cuando hablamos de, por ejemplo, recesión,
estamos hablando de la línea verde. Cuando hablamos, por ejemplo, de un indicador de riesgo, estamos hablando de la línea roja. Quiere decir que la economía hay posibilidad de que la economía entre en una recesión. Hay la posibilidad de que la economía entre en una crisis. Entonces, en función de cómo sea la forma de las curvas de rendimiento, podremos anticiparnos a las crisis económicas. Enseguida, cuando vayamos a la parte de laboratorio, les voy a mostrar cómo pueden construir una curva de rendimientos con información de Banco de México. ¿Preguntas hasta aquí? Felipe. Profe, yo nada más tengo la pregunta de si es posible que, por ejemplo, en el caso de que haya una recesión y meta uno ahorros, por ejemplo, a 30 años, se termine endeudando en vez de adquiriendo una ganancia. Dependiendo de las tasas de interés, mire, típicamente, si en una recesión el nivel de precios tiende a bajar, las tasas de interés también tienden a bajar. Por lo tanto, siempre se mantiene un diferencial positivo, haciendo que la posibilidad de que haya, digamos, una pérdida no es tan probable. Solamente puede haber una pérdida significativa cuando el nivel de precios sea sumamente elevado. Cuando el nivel de precios pueda ser mayor al rendimiento de los activos, ahí se está perdiendo poder adquisitivo. Pero aún así es mejor, porque si tuviéramos el dinero en efectivo, estaríamos perdiendo mucho más debido a que no tenemos un rendimiento. Pero si lo tenemos en forma de un activo financiero que tiene un rendimiento positivo, el dinero está aumentando. Pero a pesar de que la inflación hace que pierda valor, hace que perdamos menos que si tuviéramos, por ejemplo, el dinero en efectivo. En el caso de un agente ahorrador, la peor elección que puede hacer es tener todo su dinero en efectivo, porque ahí está perdiendo conforme la inflación vaya subiendo. Bueno, vamos a cerrar esto. Pasamos a la Ok, profe, muchas gracias. ¿No hay de qué? Un momento, voy a ver cómo borrar estas cosas. Borrar todos los dibujos. Bueno, ya lo tenemos. Ahora sí. Volvemos al banquico y la política monetaria. Comenzamos esta exposición de mercados financieros también hablando de dinero. Y estamos estableciendo que hay un vínculo entre dinero, nivel de precios, y el nivel de precios y rendimiento real de los activos, ¿no es cierto? Entonces, de esta forma, a una economía le interesará tener la inflación baja, estable y predecible. Y quien garantiza que la inflación sea baja, estable y predecible es el Banco de México. Entonces, de esta forma, resulta que el Banco de México debe ingeniárselas para tratar de controlar la inflación en una economía. Una primera aproximación es a través de la cantidad de dinero, es decir, M1, M2, M3, que la autoridad monetaria, el Banco de México, trate de controlar la cantidad de dinero en la economía. Y así se actuó durante la década de los 80s y 90s, lo cual mostró que la cantidad de dinero y controlar la inflación a partir de la cantidad de dinero será de forma inestable. Quiere decir que el dinero no se comporta de forma estable y la cantidad de dinero, la cantidad de la base monetaria, se relaciona digamos, de menor manera con la tasa de inflación. De esta forma es que entre 1999 y 2001, aquí hay un error, es 1999 y 2001, se establece una estrategia de política monetaria para luchar contra la inflación. Y esa estrategia se le denomina metas de inflación.
Las características de este esquema de política monetaria denominado metas de inflación es que se va a preponderar la estabilidad de precios. El principal objetivo de la política monetaria es mantener estable el nivel de precios. Y como referencia, la variación porcentual del nivel general de precios. ¿Y cuál es la variación porcentual del nivel general de precios? La tasa de inflación. Entonces, se va a anunciar una meta de inflación. Quiere decir un objetivo de inflación explícito. Cada año, el Banco de México corrobora su objetivo de inflación en 3%, con una tolerancia máxima hacia arriba de 1% y de mínima hacia abajo de 1%. Quiere decir 3% más menos 1%. ¿Qué quiere decir? Que el objetivo, el ideal de la inflación que pretende lograr el Banco de México cada año es del 3%. A lo más 4% y a lo menos 2%. Es decir, una inflación que esté dentro de 4 y 2% implicará que se está cumpliendo con el objetivo de inflación. Sin embargo, no siempre se cumple con el objetivo de inflación. Quiere decir que hay algunos años en los cuales se sobrepasa el 4%. Esto no significa que el Banco de México haya fallado en su totalidad, simplemente que tiene que trabajar para reencauzar el nivel de precios. Por ejemplo, el año 2016 se llegó a una cifra de más de 6% de la inflación. Posteriormente logró reencauzar la cifra de inflación y estabilizar los precios. Una de las características para que esto se cumpla es que el Banco Central es autónomo. Es decir, que en términos de política monetaria, es decir, los objetivos en los cuales se encomienda cumplir y los instrumentos que va a utilizar, es decir, cómo va a lograr controlar los precios en la economía, no debe de pedir autorización o cuentas al gobierno federal. De tal forma que el Banco Central es autónomo. Los bancos centrales son independientes, o al menos deberían ser independientes si adoptan un esquema de política monetaria de metas de inflación. Entonces, de esta forma, el gobierno federal no tendrá injerencia, es decir, no podrá influir sobre las medidas que adopte el Banco Central, en este caso el Banco de México. Como un ejemplo, para que esto quede, para que lo puedan ver en su totalidad, a inicios de año, el presidente de México se quejaba de que el Banco de México mantenía una tasa de interés muy elevada, haciendo que la actividad económica se constriña, es decir, restrinja las transacciones debido a que se restringía la liquidez. Y esto ralentizaba el crecimiento económico. Y el presidente decía que el Banco de México debería disminuir la tasa de interés. Entonces, el presidente expresaba un deseo, mas no así una orden, es decir, que el Banco Central actúa independientemente, no escuchará tal vez los requerimientos del presidente, sino que actuará en función a los parámetros de la economía que observa y decidirá cambiar la tasa de interés cuando vea que sea conveniente. En este caso, entramos en una crisis económica derivado por la pandemia y el Banco de México decidió que ya era momento de bajar la tasa de interés y comenzó gradualmente a bajar la tasa de interés hasta el nivel que ya conocemos hoy en día. Otro requisito para metas de inflación es que haya transparencia en la comunicación. Quiere decir que la forma en que adopta la política monetaria sea de conocimiento de todos, es decir, que haga reportes públicos, que comunique públicamente cambios en la tasa de interés y que reporte estadísticas con respecto a su accionar y a los resultados del accionar de el Banco de México. Entonces, de esta forma, los resultados en términos de agregados monetarios, liquidez y demás aspectos que determina la política monetaria se comunican a través de reportes.
Al mismo tiempo, también se debe identificar las presiones inflacionarias y se debe generar pronósticos. Entonces, hay aquí una herramienta en función a cómo evolucionen o cómo cambien las variables económicas, se generarán pronósticos de estos cambios y se establecerá posibles rutas de accionar de la política monetaria para de esta forma ser coherente con el posible accionar de estas variables económicas. Entonces se debe anticipar la variación, por ejemplo, del PIB. Por eso es tan importante saber cuánto va a disminuir el PIB este año para tener una idea de cómo reaccionar en función a esta disminución. Se debe tener una idea de cómo va a reaccionar el consumo, cómo va a reaccionar la inversión, cómo va a estar el desempleo y demás variables económicas de interés. Entonces, en función a estos pronósticos hacia futuro del valor de estas variables, se pueden tomar medidas oportunas de política monetaria. Y al mismo tiempo, que la tasa de inflación, que es la tasa de variación del Índice Nacional de Precios al Consumidor, es decir, el nivel general de precios de la economía, no es el único indicador que también servirá para monitorear la inflación, sino también tendremos por ejemplo, la inflación subyacente. La inflación subyacente es una inflación, podríamos denominarla alternativa, a la cual se le quitan los elementos de mayor volatilidad. Por ejemplo, tenemos a los productos agrícolas. Los productos agrícolas sufren de gran volatilidad. Piensen, por ejemplo, en los cambios que sufre el precio del jitomate o del aguacate dentro de un mismo año. Cuando es temporada, pues el precio baja y cuando no es temporada, escasea, ¿no es cierto? Entonces, algunos productos agrícolas tienden a tener variación en sus precios, tienden a tener una mayor volatilidad en sus precios, haciendo que el nivel general de precios también refleje esa volatilidad, es decir, esos cambios, tanto hacia arriba como hacia abajo. Entonces, para tener una inflación tal vez con menos variación, con menos volatilidad, se le quita estos elementos volátiles. Se le quita los productos agrícolas y se le quita la energía, gasolina y demás energía. De tal forma que quitando estos elementos, se quitan los elementos que más varían en la inflación y se puede tener, por así decirlo, una inflación estructural, es decir, hacia dónde apunta en general la inflación. Y esta inflación, que es un tanto más estable, es menos volátil, se le denomina inflación subyacente. Y nos estará diciendo que en términos generales, hacia dónde va la tendencia de largo plazo de la inflación. Entonces, de esta forma, no solamente es suficiente monitorear la inflación general dada por el Índice Nacional de Precios del Consumidor, sino también agarrar o tomar este índice, quitarle productos agropecuarios, quitarle energía y obtener un indicador más estable. Entonces, de esa forma es que opera el esquema de metas de inflación. Para concluir la política monetaria, vamos a decir que existen mecanismos de transmisión, es decir, cómo opera el Banco de México, qué hace para que los precios no suban, cómo hace para que la inflación no se dispare. Y la respuesta es la tasa de interés objetivo. Es una tasa de interés que ya habíamos visto de pasadita en clases pasadas, que se denomina la TIE, la tasa de interés interbancaria de equilibrio a un día. Es decir, la tasa de interés interbancaria overnight. Esta tasa de interés objetivo es la que cambia el Banco de México, es la que efectivamente el Banco de México puede modificar, es decir, la tasa de interés a la cual los bancos se prestan entre ellos con la promesa de devolver el dinero dentro de un día, es la tasa que puede cambiar el Banco de México. Y cuando cambie esa tasa de interés, también cambiarán casi de inmediato las tasas de corto plazo y más lentamente las tasas de mediano plazo y de largo plazo. Quiere decir que a través de cambiar una sola tasa de interés, afectará a la estructura de tasas de interés de la economía. Entonces, y al influir sobre la estructura de las tasas de interés de la economía, influye sobre la cantidad
de dinero de la economía. Si el Banco de México, como ahora, decide bajar la tasa de interés, las demás tasas de interés también deberían bajar. No en el plazo inmediato, sino gradualmente tenderían a bajar. Quiere decir que las tasas de interés de tarjetas de crédito, las tasas de interés, por ejemplo, de préstamos de nómina, las tasas de interés de cualquier crédito tenderían a bajar, haciendo que los créditos sean más accesibles, alimentando así o alentando el consumo. De la misma forma, los agentes ahorradores verán que ahorrar no es tan atractivo hoy en día, porque la tasa de interés está muy baja. Entonces dicen, si meto un ahorro a 30 años, pues voy a obtener como que un 4% anual. Mejor espero a que la tasa de interés mejore, por ejemplo, a un 7%, y cuando llegue al 7%, ahí recién compro un bono de 30 años, ¿no? Y obtengo un mayor rendimiento. Mientras tanto, pues puedo este dinero utilizarlo para consumo. Y de esta forma, cuando la tasa de interés baja, la liquidez, o en otras palabras, la cantidad de dinero en la economía aumenta. Y como hay más dinero en la economía, hay más dinero en circulación, hay más transacciones en la economía y por lo tanto la demanda agregada aumenta y aumenta el PIB. Entonces, la finalidad de disminuir la tasa de interés del Banco de México es estimular la actividad productiva. Pero también hay otro elemento que también puede influir sobre esto. Habíamos mencionado que el Banco de México puede defender el tipo de cambio, es decir, puede intervenir el mercado cambiario a través de subastas, a través de poner a disposición una mayor cantidad de dólares. Vamos a hacer un ejercicio. Este ejercicio va a consistir en que se va a representar una economía y ustedes van a tratar de pensar en términos inversos, van a tratar de pensar qué pasaría en lo contrario. Bueno, pensemos que sube la tasa de interés, lo contrario que está pasando ahora. Al subir la tasa de interés en México, la rentabilidad de los activos mexicanos es mayor. Por lo tanto, las inversiones en pesos se hacen más atractivas. Los inversores llegan de afuera, llegan del extranjero y aumenta las entradas de capital. Los inversores llegan con dólares, con divisas y las cambian por pesos mexicanos para realizar inversiones en México. Como llegan con dólares, hay entradas de capital. Quiere decir que aumenta la oferta de dólares debido a la llegada de estos inversores y hay más dólares en la economía. Como hay más dólares en la economía, la oferta de dólares ha aumentado y como es natural, siguiendo la ley de oferta y demanda, si aumenta la oferta, si hay más de un bien, cuando abunda la oferta de un bien, el precio tiende a caer. Entonces, el precio de la moneda extranjera cae, es decir, el tipo de cambio cae y se da una apreciación, es decir, que el tipo de cambio pasa, por ejemplo, de 20 a 16 pesos. Como cae el tipo de cambio, es decir, se necesitan menos pesos por dólar, las importaciones se hacen más baratas. Entonces, como las importaciones se hacen más baratas, los productos, por ejemplo, de China, los productos de otros países, se hacen más atractivos. La gente comienza a comprar más productos importados. Pero recordemos que las importaciones van con signo negativo en el PIB, porque es producción de otros países. Entonces comienza a haber una fuga de nuestro dinero hacia otros países y por lo tanto aumenta las importaciones en relación a los productos nacionales y por lo tanto disminuye el PIB. Construyan este argumento en su cuaderno de forma inversa. Es decir, ¿qué pasa con la tasa de interés? Lady Hernández. Dígame, profesor. ¿Cómo sería el ejercicio? ¿Cómo cambiaría la situación cuando baja la tasa de interés? Explíquenos. Cuando baja, Sí, eh,
aumentaría ¿es lo que explicó o cómo lo quiere? ¿Un problema? Simplemente en la diapositiva ve el tipo de cambio cuando sube la tasa Ujú. de interés. Quiero que me explique lo contrario. Es decir, va a pasar Eh, exactamente lo contrario. ¿Qué pasa cuando baja la tasa de interés? la demanda Prim- agregada aumenta En primer y lugar, ¿qué pues, pasa con con las inversiones en México? pues ya serían poco atractivas para los inversores Por lo tanto, mueven sus inversiones hacia México o hacia el extranjero. hacia el extranjero. Muy bien. Y para retirar fondos de México al extranjero, necesitan dólares o pesos. Ah, para retirar fondos Eh, necesitan, Van a realizar mm, inversiones en el extranjero, ujú, por decir en Estados Unidos. En Estados Unidos, ¿qué moneda van a necesitar? dólares. Dólares. Entonces, para retirar activos, estos inversores, estando en México, necesitan comprar dólares, ¿no es cierto? Sí, Entonces, ¿qué pasa con el mercado cambiario en esa situación? sería que aumentaría la demanda de dólares, Muy o sea, bien, ajá, muy bien. la demanda, ajá, Simplemente aumenta la demanda de dólares. ujú. Muy bien, vamos a continuar con otro compañero. Muy bien, Lady. Ahora, Sí, por ejemplo, Miguel Ángel Delgado. Sí, profesor. Aumenta la demanda de dólares. ¿Qué pasa con el tipo de cambio? No, perdón, es que no escuché muy bien, como que se trabó. Aumenta la demanda de dólares. ¿Qué pasa con el mercado del tipo de cambio? ¿Aumenta Aumenta ¿qué? La oferta o la demanda. la demanda, no? Aumenta la demanda. Bueno, los inversores quieren sacar sus recursos de México y para invertir en otros países. Entonces, demandan más dólares en México para las salidas de capital, ¿no es cierto? Esto presiona al tipo de cambio. ¿Y qué se generará? ¿Una apreciación o una depreciación? Puede ser una depreciación. Efectivamente, sube el tipo de cambio. ¿Qué pasa con las importaciones? Cuando Perdón, profesor, es que se está trabando un poco mi internet. Bueno, muy bien, a ver, vamos a continuar con otro compañero. Vamos a ver de repente. Carolina Coronel. Sí, profesor. Eh, ya que sabemos que ha habido una demanda de dólares, lo cual ha presionado al alza al tipo de cambio, ha ocurrido una depreciación. En este entorno, ¿qué pasan con las importaciones? Pues van a ser más caras, ¿no? Efectivamente, los productos importados se hacen más caros. Disminuye el componente de importaciones en beneficio de la producción nacional. ¿Y qué debería pasar con el PIB? ¿Va a aumentar? El PIB debería aumentar. Entonces, a través de este mecanismo, el ejercicio que hemos hecho está explicando la situación actual de cómo es que el descenso en la tasa de interés puede estimular al PIB, puede estimular la producción. Y esto lo estamos viendo que también puede actuar a través de el canal del tipo de cambio. Otro canal sobre el cual puede actuar la política monetaria, es decir, cómo actúa las medidas que toma el Banco de México, es sobre las expectativas de inflación y crecimiento económico. Quiere decir que el Banco de México, si año tras año cumple con su promesa de mantener la inflación baja, estable y predecible, el público va a creer al Banco de México. Va a haber credibilidad de la autoridad monetaria, del Banco de México, y por lo tanto esta credibilidad se va a plasmar en que los agentes económicos
no se van a preocupar tanto por la inflación, porque van a dar por sentado que el Banco de México cumple y por lo tanto la inflación no va a ir más allá del 5%. Dado esto, pueden formar sus expectativas, ya sea de ahorro o inversión, adecuadamente para de esa forma formular adecuadamente sus proyectos de inversión o tomar adecuadamente decisiones de ahorro, ya sea comprando diferentes activos financieros y obteniendo una tasa de interés real adecuada. Entonces, de esa forma, el Banco de México, podemos decir que actúa de estas tres formas sobre la economía, sobre los agentes económicos. En la siguiente clase vamos a recurrir a los datos, que no nos dio tiempo para esta clase. Vamos a meternos nuevamente a la página del Banco de México y vamos a consultar información con respecto a lo que hemos discutido hoy. Hasta aquí la grabación de hoy en día.